Buenas noches. Empezamos a ver la explicación sobre el teorema de Lagrange, eh, el teorema de Lagrange, ¿no? Que también es conocido como el famoso teorema de los incrementos finitos. Y bueno, ¿no? Vamos a ver este teorema incluyendo su demostración. Nos dice el teorema de Lagrange: si la función f de x es continua sobre el segmento AB, recordemos que una función es continua si su límite por la izquierda es igual a su límite por la derecha en cualquier punto del intervalo a, b, y derivable en todos los puntos interiores del mismo dentro del segmento a, b. Recordemos que el significado de derivable nos, nos atañe que f', lo voy a escribir aquí, f' de r pertenece a los números reales. Y el hecho de que no sea derivable implica que f' de r es divergente. Eso quiere decir que f' de r tiende a infinito o tiende a menos infinito, ¿no? Tiende a menos infinito. Y luego, en estos dos casos, eh, la función no es derivable en r, ¿no? Entonces, el hecho de que sea derivable, nosotros tenemos que f' de r pertenece a cualquier número real, ¿no? Eso quiere decir derivable en el intervalo a, b. Luego seguimos, ¿no? Que dentro del segmento a, b, nuevamente dentro de este intervalo, existirá por lo menos un punto c, el cual sea mayor que a y menor que b, ¿no? C está comprendido entre a y b, en que se da esta ecuación, ¿no? F de b menos f de a es igual a f' de c por b menos a, ¿no? F de b viene a ser como que la altura en el punto B y f de a viene a ser la altura, ¿no? Entonces la diferencia de estas alturas es igual a la derivada en el punto C por b menos a, ¿no? Y bueno, vamos a ver la demostración matemática, ¿no? Muy bien, vamos a ver lo que sería la demostración del famoso teorema de Lagrange para el incremento de infinitos. Nosotros tenemos que probar que f de b menos f de a es igual a f' de c por b menos a, ¿no? Luego fijémonos de aquí que esta expresión yo la puedo ver de este modo, ¿no? F de b menos f de a entre b menos a es igual a f' de c. Muy bien. Fijémonos que esta expresión de aquí, esta que estoy señalando, eh, se parece mucho a esta expresión de acá, ¿no? Que la pendiente es igual a delta y entre delta x, y que esto es igual a f de b menos f de a entre b menos a. Luego, pues fijémonos que esto de aquí viene a ser una expresión de una pendiente. Pero esto no es cualquier pendiente, es una pendiente secante. Voy a trazar un dibujo o una gráfica. Tenemos la siguiente gráfica, ¿no? Aquí yo lo que hice fue graficar f de b para un arco de curva a b. Y aquí tendríamos la imagen f de a. Aquí tendríamos la imagen de f de b. Y aquí tendríamos los puntos de nuestro famoso intervalo cerrado que se menciona tanto en el teorema. Aquí tengo el intervalo cerrado desde a hasta b. Luego, lo que voy a hacer, el siguiente paso en mi demostración, es definir una nueva función, phi de x, en la cual phi de x es igual a f de x menos f de a menos x menos a por m. ¿Y quién es m? Bueno, nosotros vimos en la diapositiva anterior que m, lo voy a escribir aquí abajo, m es igual a f de b menos f de a
entre B menos A. En otras palabras, es la pendiente de esta línea roja del arco A, del arco AB. Muy bien. Para entender un poco quién es esta nueva función que el autor soviético está definiendo, nosotros tenemos que fijarnos, primero que nada, en encontrar una ecuación para esta recta secante, que es lo siguiente que voy a hacer, ¿no? Entonces, mediante la ecuación punto pendiente, yo voy a poner que esto de aquí es igual a y menos f de a, y esto de aquí es igual a m por x menos a, ¿verdad? Estoy eligiendo este punto de aquí, ¿no? El punto A. El punto A tiene coordenadas A, f de A, ¿no? Que fue las que sustituí aquí. Y luego y viene a ser igual a f de A, más m por x menos a. Muy bien. Fijémonos en que la función fijémonos que nuestra expresión anterior fue y es igual a f de a más m por x menos a. Y entonces nosotros tenemos que f de x, que es una función nueva que nosotros definimos, f de x es igual a f de x minúscula menos, bueno, lo que sería f de a, simplemente factoricé un menos, f de a más m por x menos a, que esto es precisamente la ecuación de esa recta secante roja. Muy bien, f de x viene a ser esa curva de arco, ¿no? Ese arco AB que dibujé anteriormente. Y luego, entonces, geométricamente ya entendemos quién es f mayúscula de x. F mayúscula de x es la diferencia entre las ordenadas, es decir, entre las imágenes f de x menos las ordenadas que tiene la línea recta, ¿no? Luego, nosotros tenemos que f de x es derivable, f mayúscula de x es derivable en el intervalo a, b. Luego el hecho de que sea derivable en ese intervalo eh, y, que sus extremos se anulan, porque ¿qué pasa si yo tengo f de a? Fíjense que si yo tengo f de a, pues lo que voy a tener en mi expresión es que f de a es igual a f de x, f de a, perdón, aquí, menos f de a más m por a menos a, ¿no? Y entonces aquí tendría 0 y acá tendría 0, ¿no? Entonces esto de aquí se hace 0. Luego, para f de b, f mayúscula de b, perdón, tendría el caso análogo. Tendría que esto de aquí es 0. Entonces, fíjense bien que la expresión f de x cumple las características del teorema de Rolle, ¿no? Nos decía el teorema de Rolle que si yo tengo una función f de x, la cual es derivable en un intervalo, entonces, en la cual yo tengo extremos en el que f de a es igual a 0 y esto es igual a f de b, que también es 0, entonces nos dice el teorema de Rolle que debe de existir, que existe un x igual a c tal que f' de c sea igual a 0, ¿no? Entonces yo derivo esta expresión de aquí
voy a tener f' de x es igual a la derivada de f' de x menos, fijémonos que esta expresión es constante, entonces se hace 0 y tendría la derivada de una constante por, por, por esta diferencia. Entonces fijémonos que esto de aquí sería menos m, ¿no? Luego nosotros tenemos que f' de c es igual a 0, ¿no? Entonces esto de aquí sería f' de c menos m es igual a 0. Luego de aquí yo tengo que f' de c es igual a m. Y con ello yo sé luego nosotros tenemos entonces que bueno, nosotros llegamos a la conclusión que la derivada en c es igual a m, ¿no? Entonces yo tengo que f' de c es igual a m. ¿Y quién era m? Bueno, m es f de b menos f de a entre b menos a. Y luego de aquí yo puedo despejar f de b menos a, menos f de a, perdón. Y yo sé que esto de aquí es igual a b menos a por f' de c. Y fijémonos que esta es la expresión que nosotros tenemos para el teorema de Rolle, para el teorema de Lagrange, perdón. Y con ello queda demostrado el teorema. Muy bien, pero ¿eso es todo? No. Hay que entender qué significa esta expresión de aquí. O bueno, qué significa esta expresión de acá arriba, que es la más interesante. Fijémonos bien que si yo, bueno, yo voy a poner aquí una grafiquita, que es la que señala el... Bueno, aquí tenemos la gráfica, ¿no? Clásicas gráficas de la famosa editorial Mir. Entonces nosotros tenemos esta recta roja que yo anteriormente había dibujado, ¿no? Voy a señalar con rojo. Un poquito difícil hacer el trazo, pero bueno. Esa recta roja viene a ser esa recta roja viene a ser lo que yo anteriormente escribí como y es igual a f de a más m por x menos a, ¿no? Es esa recta secante de la cual yo hablaba, ¿no? Entonces, fijémonos bien que bueno, ¿no? Esta recta roja tiene esta siguiente ecuación, ¿no? Y luego, f' de esa de aquí, eso de ahí, ahora nosotros fijémonos bien que tenemos f' de c, ¿no? ¿Quién es f' de c? F' de c viene a ser esta recta que yo voy a dibujar en azul. Listo. Aquí está el trazo de esta pendiente de la recta tangente, ¿no? Entonces, f' de c, fíjense que yo aquí tengo el punto C, aquí está mi punto C, voy a cambiar a negro, aquí está mi punto C, y luego nosotros dijimos que f' de c es igual a f de b menos f de a entre b menos a. Y esto de aquí representa esta pendiente, la pendiente de la secante. ¿Esto de aquí qué implica? Bueno, yo a partir del teorema de Rolle, a partir del teorema de Lagrange, perdón, significa que en un intervalo a, B,
yo voy a tener que, que la derivada, que la pendiente de la recta tangente en C es igual a la pendiente de mi recta secante en ese intervalo AB. En otras palabras, la pendiente de la recta tangente en C es paralela a la recta secante a la recta secante en el arco AB. Entonces, en otras palabras, eso de allí representa, representa el teorema de Lagrange. Y bueno, aparte de la demostración, quería expresar esta parte geométrica que es muy bonita y que es muy relevante dentro de las matemáticas. Y bueno, quedaría por ver el teorema de Cauchy y la demostración de la regla de L'Hopital para, para lo que serían los límites indeterminados.